desde el bloque Igualdad y Participación que integramos con Silvia Asburger, adelantamos nuestro rechazo al tratamiento sobre tablas del expediente que hoy se pone en consideración en esta sesión extraordinaria. Nos parece que no es la forma de desconocer el acuerdo político que se había logrado en labor parlamentaria, haciendo el tratamiento en las 5 comisiones de los 4 proyectos de reforma constitucional. Consideramos un error político la convocatoria a esta sesión extraordinaria y un doble error político hacerlo con un único expediente, que es el expediente del oficialismo, desconociendo los otros 3 proyectos aportados de reforma constitucional. Más, consideraba en algún momento que hasta era una sesión inútil, pero después de 4 horas de debate, creo que ha sido una sesión importante. La verdad que desde que estoy aquí en esta legislatura es el tema donde se ha debatido política de manera más profunda. La sesión pasada rechazamos la decisión del Gobierno Nacional de quitar los fondos del Fondo Solidario sin debate en esta legislatura. Es decir, no hemos tenido en esta legislatura debates políticos de fondo, más, digo, o sea, hasta hemos clausurado esa posibilidad, se ha dicho, no, los temas nacionales que no se toquen porque producen problemas. Por lo tanto, rescato este debate, rescato la profundidad del mismo, rescato los conceptos que no han sido nunca, como se dice, como decían los griegos, ad hominem, o sea, descalificando al adversario, sino se han puesto fundamentos de por qué sí y por qué no. Quiero saludar a los ministros presentes que le dan relevancia a esta sesión. Pienso que el gobernador también está siguiendo esta sesión, como lo está haciendo gente, lamentablemente mucha menos de la que nos gustaría. En este momento hay 73 personas que por YouTube están siguiendo la transmisión de TV en vivo y una plaza que está lloviendo y está vacía. Eso expresa algunas cosas. No nos ponemos en el lugar de la no importancia de estar hoy debatiendo la reforma constitucional, porque creemos que estamos en el lugar desde que siempre es el tiempo de debatir una reforma constitucional, de resolverla y de ir para adelante con una reforma constitucional. Pero evidentemente la urgencia, me parece que está... ¿Puedo pedir silencio, presidente? Por favor, en la sala de periodistas que hagan silencio. Evidentemente que la urgencia que está pasando la sociedad hace que determinados temas sean más prioritarios que otros, pero me parece rescato de todas maneras que hoy estemos profundizando acerca del debate de la reforma constitucional. Evidentemente que se ha dicho largamente en esta sesión, nadie puede ponerse desde ese lugar de decir, bueno, si me acompañás en lo que yo planteo hoy, cuándo lo planteo y cómo lo planteo, asumís el rol de progresista, y si no me acompañás en este tema, en el momento que yo quiero, sos conservador. Creo que esto, digamos, son chicanas que se usan para los medios de comunicación, que por suerte en este debate no han aparecido. Sí aparecen cuando algún colega hace algunas declaraciones por los medios, pero me quiero mantener en el fondo de la cuestión, de lo que yo creo que es el enigma, el problema, el misterio en la provincia de Santa Fe, de por qué no hemos sido capaces, porque tengo un gran respeto por todos los legisladores que han pasado en los distintos momentos de la política santafesina, han sido intendentes, gobernadores,
concejales, presidentes comunales. ¿Y por qué la provincia de Santa Fe no puede tener la reforma constitucional? ¿Por qué no puede tener una ley de educación que hoy, después en la sesión, vamos a postergar su tratamiento y vamos a tratar que en 2 sesiones más podamos tenerla? Nunca pudimos tener una ley de educación en Santa Fe. ¿Por qué no podemos tener, como decían los diputados, una ley de acceso a la información? No estamos hablando de la revolución, ni siquiera del progresismo. Estamos hablando de temas esenciales que hacen hoy a una vida más justa y más moderna. ¿Por qué no tenemos una ley de defensa del consumidor en la provincia de Santa Fe? La tienen todas las provincias de Argentina. Entonces yo creo, hay una película que es el Código Enigma que determinó que los aliados derroten a los nazis con el descubrimiento del enigma y acortaron la Segunda Guerra Mundial, impidiendo muchas más muertes de las terribles muertes, millones de muertos de la Segunda Guerra. Descubrir ese código fue lo que permitió eso. Y acá se ha dicho largamente, el enigma de esto es la reelección del gobernador en ejercicio. Este es el tema que ha obturado históricamente la posibilidad de reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. No hay ningún otro. Es lo que ha pasado. Yo vengo con Silvia, venimos desde una tradición política, desde una postura política que siempre sostuvimos, que el que juró por una constitución que no le permite la reelección no puede beneficiarse de un proceso de reforma constitucional. Lo sostuvimos toda la vida, porque no es ético, dijimos siempre, yo no estoy catalogando de no ético a nadie que lo haga, digo desde nuestra posición. Y en segundo lugar, y fundamental, porque es cambiar las reglas de juego. Y sostenía Norberto Bobbio que en democracia, cuando se cambian las reglas de juego, en realidad lo que se está cambiando son las reglas del juego democrático. Y las reglas del juego democrático hacen a la libre voluntad de las personas. Esto tiene que ver con la candidatura hoy del ingeniero Miguel Lisch, actual gobernador. No. Es lo que hemos sostenido siempre. Decía Guillermo Esteves Boero el 9 de noviembre de 1993, cuando se abordaba en el país la reforma constitucional impulsada por Carlos Menem, que aquí se hizo referencia, que fueron momentos de mucho dramatismo político en el país, de muchas confrontaciones de cada fuerza política. ¿Por qué? Porque se discutía poder. Guillermo decía, desde sus orígenes el socialismo cree en la necesidad de la reforma constitucional porque quiere el afianzamiento y el perfeccionamiento de las instituciones de la democracia. Por ello rechaza la iniciativa de llevar el problema constitucional argentino al terreno de la reelección sí o reelección no. Y sostenía, el socialismo le dice no a esta reforma parcial, que era la del 94, que se planteó con el núcleo de coincidencias básicas en el Pacto de Olivos, ya que la misma no es la reforma necesaria y posible para los argentinos obtenida a través del consenso. El gobernador Wiener envió el proyecto, como también se manifestó acá, de reforma constitucional a esta legislatura, exceptuándose de la reforma. El 28 de abril del 2010 dijo, cito textual, el proyecto de reforma dejaría de lado cualquier propuesta de reelección de nadie. Nunca fue mi intención y jamás lo haría porque no corresponde con principios éticos que para mí son muy importantes. Repito y subrayo, nunca fue mi intención y jamás lo haría porque no corresponde con principios éticos que para mí son muy importantes. Este presidente, durante su mandato también no alcanzó a enviar, pero se excluyó públicamente de la posibilidad de la reelección y el viernes 8 de noviembre, como está en los medios de comunicación, en el diario La Capital,
Decía, nosotros los socialistas hemos jurado por otra constitución, que es muy clara en ese sentido. No creo que nosotros hagamos lo que hizo Infran, gobernador de Mendoza, y algún otro gobernador que modificaba la Constitución para reelegirse. Y la reelección del cargo de gobernador es tan importante porque estamos hablando precisamente del poder. El poder es el alfa y es el omega de la política. No hay política sin poder. Por lo tanto, siempre estamos discutiendo poder. No es una declamación abstracta, tiene una sustancia práctica. No es lo mismo estar en el poder que no estar en el poder. Por eso acá se dan ejemplos que no corresponden. No es lo mismo la reelección desde el lugar de poder a no estarlo, a haber sido en otra gestión. En un estudio de una ONG, que esta gestión consulta bastante, como lo vimos ahora en el tratamiento que tenemos de la Ley de Educación, que es el CIPEC. El CIPEC tiene un trabajo de diciembre del 2012, produjo un documento que se denomina la cancha inclinada. Cancha inclinada, dice CIPEC, desde 1983 se celebraron en Argentina 187 elecciones a gobernador. Por ejemplo, en el año 2011, de 20 elecciones, los oficialismos ganaron 17. En 7 de los 24 distritos no hay alternancia desde 1983. Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis, Santa Cruz y Jujuy, que ahora sí cambió, porque esto es del 2012, ahora cambió. Todas las demás se ratificaron, ahora cambió Jujuy, que ganó el radicalismo y Cambiemos. En otras 3 provincias solo cambió de signo después de una intervención federal Corrientes, Catamarca y Santiago del Estero. Desde 1983, sigue cancha inclinada, 58 gobernadores se postularon para ser reelegidos y solo 7 no lo consiguieron. Repito, presidente, de 58 que se postularon, solo 7 no consiguieron la reelección. Y termino la cita de cancha inclinada. En la elección a gobernador, jugar de local, dice CIPEC, es decir, ser gobierno, genera una ventaja electoral cada vez más pronunciada. Es decir, esto del 1983 demuestra este estudio, a hoy cada vez se ha profundizado más. La ventaja del oficialismo funciona independientemente de las virtudes de sus candidatos. Entonces, acá la cuestión creo que tiene su complejidad. Una complejidad abordada desde lo académico y político con mucha profundidad por el doctor Oscar Blando, que saludo su presencia y la satisfacción de haberlo recibido en la Comisión de Educación. Le conocemos toda su trayectoria y su coherencia y su solvencia habitual. En ese libro del año 2002, Derecho y Política, muy consultado por los jóvenes estudiantes de todas las facultades, nos consta, del país, el doctor Blando dice, refiriéndose al punto del Poder Ejecutivo Provincial, abro comillas, estudiar la viabilidad de reelección del gobernador y vice por un periodo prohibiendo en cláusula transitoria beneficiar a las autoridades que correspondan al periodo de reforma. Cierro comillas. La conocida presentación, que también fue referida en este recinto, que hizo el entonces gobernador Reutemann, que recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1993, que como todos sabemos fue rechazada por unanimidad, 9 votos a 0. Es interesante releer el voto del doctor Carlos Fay, que con su acostumbrada solvencia, lamentablemente desaparecido, Fay decía, rechazando ese pedido que hacía el gobernador Reutemann, que se lo habilite porque no tenía este consenso
en la legislatura, Fay decía, el artículo 64 de la Constitución de la provincia de Santa Fe, el artículo obviamente que no permite la reelección, no viola el artículo 16 de la Constitución Nacional, pues el diferente trato que asigna a quien ejerce el Poder Ejecutivo y el resto de los ciudadanos en orden a su postulación para desempeñarlo, nuevamente, no obedece a ningún criterio arbitrario o persecutorio, sino que parte de una consideración elemental, como es la de ponderar que no se encuentran en la misma situación respecto de la posibilidad de participar en un acto eleccionario el común de los ciudadanos por un lado y quien ejerce el poder por el otro. Cierro comillas, creo que en este párrafo el doctor Fay decía, daba la profundidad de la complejidad del poder, de la discusión del poder. Hemos dialogado, hemos ido a todas las convocatorias, algunas no nos convocaron, pero algunas con el gobernador, que tengo una excelente relación con él, a dialogar este tema, con sus ministros, con legisladores del oficialismo, y sinceramente creo que después de esta sesión sería de buena política buscar lo que tanto se dijo acá, el camino de un consenso, para que efectivamente podamos no estar nuevamente en la provincia de Santa Fe en la suma cero y de no tener una reforma de la Constitución. Yo le decía, ¿qué es lo justo en definitiva? Porque cualquiera puede estar en el lugar de decir, bueno, para mí lo justo es tener la posibilidad de ir a la cancha. Spinoza, en su tratado de política, escribió un libro bastante grande sobre la ética, pero en su tratado político se dice justo aquel que tiene una voluntad constante de dar a cada uno lo suyo, e injusto, por el contrario, aquel que se esfuerza en hacer suyo lo que es de otro. Entonces esto habla mucho de la necesidad del consenso. Porque el consenso, si todos no toman una parte, y se habló del interés común y demás, de un proceso, no unanimidad, no estamos hablando, pero estamos hablando de que evidentemente es muy difícil que alguna vez se supere esa valla que parece infranqueable de los 2/3. Y yo creo que en este debate, a pesar de que es bastante difícil que podamos convencernos unos con otros, como decía al principio, rescato mucho el nivel que ha tenido y creo que nos vamos con alguna visión enriquecida que la teníamos antes del mismo. Y en un interesante opúsculo de hace muchos años, de hace varios siglos atrás, Schopenhauer, en El arte de tener razón, exponía 38 estrategias para convencer al adversario. Yo creo que acá, aunque hablemos de las 38, no vamos a convencer ninguno con ninguno. Schopenhauer se tenía fe que con alguna de las estrategias podía convencer al otro, pero él termina en la 38 diciendo que esto puede ser de verdad en teoría, pero en la práctica es falso. Con este sofisma se aceptan las razones, pero se niegan las consecuencias. Yo creo que muchos tenemos que aceptar razones y no negar consecuencias, y la consecuencia puede ser establecer un camino. Nosotros planteamos el nuestro, creemos que una reforma debe ser total desde el punto de vista que si hablamos de 50 años de vigencia del actual es contradictorio después decir que la vamos a modificar un pedazo, y que si decimos
hablamos de la soberanía popular y creo que en esto todos vamos a estar de acuerdo, que la soberanía popular reside fundamentalmente en el pueblo. No podemos, no queremos, no debemos ponerle un cepo a los constituyentes para que electos con la libre voluntad de la soberanía popular puedan hacer una constitución adecuada en estos tiempos. Y nosotros estamos convencidos que se puede hacer el año que viene, en conjunto con las elecciones provinciales. ¿Por qué lo sostenemos? Porque queremos que la gente vote proyectos políticos. No estamos en el lugar, creo que nadie lo está, de que esto es un problema de especialistas en derecho constitucional. La Constitución Nacional es un proyecto político que en algún momento, como fue la del 53, que los sectores dominantes impusieron una constitución que después duró muchísimos años, décadas, un proyecto político del país, de unas minorías, que no incluía a todo el país. Creo que hoy estamos en condiciones, no estamos tan lejos políticamente como para poder sentarnos a diseñar una nueva constitución en diálogo con el pueblo. Por lo tanto, consideramos con Silvia que esto no es un debate suma cero, que hoy salimos enriquecidos, que debemos en esta legislatura continuar no solo con el tratamiento en comisiones, sino lo que acá se ha aportado. Convocar a los partidos políticos, a las fuerzas políticas, para que podamos buscar un consenso, para que desde nuestro punto de vista, nuestro aporte el año que viene, junto con las elecciones provinciales, podamos tener elecciones de constituyentes y en el 2020 podamos tener una nueva constitución de la provincia de Santa Fe. Gracias. Gracias, diputado.